Y antes de iniciar, quiero compartirles algo que no se me pase. Para todos los que nos escuchan y que a los que posiblemente se hayan perdido alguna de las enseñanzas, obviamente están guardadas aquí en la página de Facebook de Casa de Oración Villahermosa Sur o Casa de Oración Villahermosa Sur en vivo. Pero también se encuentran disponibles ya en YouTube, ahí en Casa de Oración Villahermosa Sur. Ahí están grabadas todas. Y es la serie y están las sesiones de alabanza. Pueden ustedes escucharlas, escúchenlas nuevamente, han sido muy edificantes para nuestras vidas. Y ahí están y compártanlas, compartan la palabra de Dios. Es una buena forma de hacerlo y una manera de mostrar el amor para hacia los demás, compartiendo la palabra de Dios. Así es que ahí están grabadas en YouTube. Así es que iniciamos con nuestra prédica del día de hoy. Es nuestra serie que estamos llevando a cabo, que se llama Cartas desde la prisión, obviamente escritas por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que él se encontraba preso en Roma, ya lo hemos platicado. El tema de hoy, o la prédica de hoy, la enseñanza de hoy se llama Orando por sabiduría y revelación. Creo que es la prédica número 6, la que vamos a iniciar hoy, así es que ahí están grabadas todas. Pueden ustedes escucharlas. Continuamos con esta serie. Vimos la semana pasada un tema bastante edificante para nuestras vidas y como les dije fue algo que nos dio seguridad en nuestra alma, ¿cierto? Y es que tener esa certeza, esa seguridad que hemos sido sellados por Dios a través de su Santo Espíritu y el conocer que tenemos una esperanza aquí, ahora y allá con Él, y ya lo veremos por qué aquí ahora, pues eso nos trae una paz que sobrepasa el entendimiento de muchos. Y eso es lo que el Señor está haciendo en nosotros, en Casa de Oración Villahermosa Sur. Todos los que nos escuchan, su palabra nos está trayendo esa paz, nos está dando un entendimiento para tener esa capacidad de poder estar en paz ante esta situación que estamos viviendo. Ver y saber y entender el sacrificio de Dios que hizo con su Hijo hace más de 2000 años, donde Él vino aquí y pisó la tierra, se hizo hombre como nosotros, entendiendo las debilidades y las tentaciones por las cuales pasamos. Pero eso, entenderlo, que solamente lo hizo por un inmenso amor, difícilmente se entiende, difícilmente logramos a comprender todo eso. Por eso estamos orando por sabiduría y por revelación, por eso así se llama el tema. Pero entender ese sacrificio, entender ese plan de nuestro Señor Dios Padre y de nuestro Señor Dios Hijo, Jesucristo, hecho aquí en la tierra hace más de 2000 años, el cual con su obediencia y una obediencia de muerte y muerte en la cruz, tenemos que saber, entender ya que fue por ti y fue por mí. Y que hoy, precisamente hoy, y hace ya más de 4 domingos, nos ha estado hablando muy latentemente, muy fuertemente aquí en el corazón, donde nos dice, fue por ti, fue porque te amo. Pero hermanos, todo esto no lo podríamos comprender, ni mucho menos valorar y recordar todos los días de nuestra vida. No podríamos entender y recordarlo, porque es parte de lo que esto nos está enseñando, a entender, recordar y comprender lo que es el plan perfecto de Dios. Y no lo podríamos hacer sin una bendición muy grande que vimos hace 8 días, y que fue el Espíritu Santo. El mismo Padre lo envía a través de su Hijo hacia nosotros para que nos dé seguridad, nos dé autenticidad, nos dé fortaleza, nos convenza de juicio, nos convenza de pecado, nos recuerde quién es Cristo, qué hizo Cristo y lo que tenemos en Cristo. Esto es un muy breve resumen de lo que hemos visto en palabras de lo que hemos visto en las prédicas anteriores, hermanos. Pero hoy vamos a ver en especial esto, la oración de sabiduría y de revelación. Es algo que tenemos que entender, es algo que nosotros tenemos que conocer,
porque todos oramos. Nuestra vida cristiana tiene que ser sustentada en la oración. En la medida que uno ora, en la medida uno que está en Cristo, en la medida uno que está en oración, se ve refleja en nuestro carácter, conducta, paz, tranquilidad, respuesta, amabilidad, todo, hermanos. No guardamos rencor, no guardamos odio, no, hermanos. Pero algo bien importante, tenemos que saber cómo orar, qué orar, y situaciones que ciertamente, como lo que acabamos de hacer, orar por necesidades, son correctas, pero hay algo muy trascendental, muy importante que vamos a ver. Por lo tanto, les pido de favor que si abren su Biblia en Efesios 1, versículos del 15 al 23, vamos a leer, por favor. Efesios 1, 15 al 23. ¿Ya estamos? Bien, seguimos todavía en el capítulo 1. Dice, por esta causa, quien está hablando el apóstol Pablo, yo también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto es muy profundo, vamos a ver. Después de habernos llevado desde la predestinación en la eternidad pasada hasta la culminación de la redención en la eternidad futura, escuchen, Pablo hace una oración hacia los creyentes en toda esa zona de Efesio. Y es algo bien importante que tenemos que ver, porque Pablo nos ha revelado el misterio acerca de lo que es Cristo. En los versículos que vimos en la anterior predicación, vimos cómo ese gran misterio que en Cristo se van a reunir todas las cosas, tanto del cielo como de la tierra. Pero Pablo no solamente se enfoca en dar doctrina, que fue doctrina lo que hizo al pueblo de Efesio. Ahora se preocupa por su salud espiritual de esa congregación. Y esto es algo que tenemos que entender. Una persona que ha comprendido y que ha hecho suyo el misterio revelado por Dios es capaz de orar de esta forma. Porque Pablo estaba orando por algo que debemos de prestar mucha atención, porque tenemos que aprender de esta oración. Pablo estaba en prisión, lo sabemos, pero no nos deja ver que él recibía noticias de las iglesias de las cuales él había visitado o levantado. Eso era muy común en Pablo y lo podemos ver en muchas cartas de Pablo, Romanos, Gálatas, Filipenses. Todo eso podemos ver cómo Pablo recibía noticias de todos ellos y les escribía, ¿no? Pero él se alegra porque estos hermanos tenían una fe sincera y esa fe mostraba el amor hacia otros hermanos, es decir, unos por otros. Algo esencial o algo muy distintivo de Pablo para tener discernimiento de si verdaderamente habían sido sellados por el Espíritu era que tener esa fe sólida y el amor por hermanos. Y eso es algo que tenemos que ya tener en nuestra mente para ir viendo y analizando lo que Pablo a través del Espíritu, el Espíritu Santo a través de Pablo, o sea Dios, nos va a enseñar el día de hoy, ¿sí? Pablo empieza su oración enlazando con todo lo que ha expuesto hasta ahora y comienza con una palabra que dice por esta causa. Esa palabra de por esta causa
es la concatenación de todo lo anterior y principalmente de lo anterior inmediato, que es el sello del Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Todo lo que vimos la semana pasada y lo que hemos visto, dice Pablo, por esta causa, es decir, también yo, este inicio se podría traducir por esto. Esa es la palabra de una forma traducida. Por esto, yo no ceso de dar gracia por causa de vosotros. Lo que hace Pablo es reconocer la obra de Dios sobre los efesios. Pablo conocía muy bien a los efesios porque él había estado personalmente allí con ellos. Él los había visitado hace ya más de 3, 4 años aproximadamente, cuando él ya estaba en Roma, ahí encarcelado. Pero Pablo con toda probabilidad hace estas afirmaciones de ellos en base a noticias que él recibía. ¿Me explicó? Por eso es que él dice, él escribe. Y ahorita van a ver, porque es una carta donde él está animando. Por eso es importante mantener la fe, la absoluta confianza en el Señor Jesús a través de los años. Y lo más importante, porque esa fe que vayamos a tener bien firme, va a dar siempre el fruto del amor sobre los hermanos. Ahorita lo vamos a ver. Pablo recurrentemente ocupaba la fe, como les decía, para saber y el amor por los hermanos, para tener ese discernimiento, a ver si se habían convertido verdaderamente. Él sabía que este pueblo tenía estas características de fe y de amor, pero eso no era todo, porque ahora él ora para su crecimiento en sabiduría y conocimiento de Dios. Y estaba agradecido a Dios por la vida de este pueblo. ¿Recuerdan desde el inicio, desde cuando iniciamos la carta de Efesios, yo les decía, es que realmente nosotros no conocemos a Dios como Dios quiere que lo conozcamos? Y pusimos ejemplos como Job, que decíamos que Job creía que conocía a Dios, pero hasta que fue confrontado por ahí del capítulo 38 por Eliud, el menor, él empieza a hablar con sabiduría espiritual. Dice, yo pensé que ustedes por ancianos sabían, tenían experiencia, pero me he dado cuenta que la experiencia no la dan los años, sino la sabiduría que la da el Espíritu Santo. Entonces, cuando eso empieza a confrontarlo a Job, ya lo vimos, empieza a entender que realmente no conocía a Dios como tenía que conocerlo, ¿cierto? Y eso sucede con nosotros. Por eso Pablo ya ve las características de que su fe está puesta en Cristo, de que hay amor entre hermanos, pero que ahora necesita que su crecimiento espiritual vaya más allá. Me estoy explicando, ¿verdad? Por eso ahora ora. Y hermanos, ¿a quién vamos a recurrir para que la obra de Dios se lleve a cabo? En tu familiar, en tu amigo, en tu vecino, en tu hermano, en alguien. ¿A quién? A Dios. Solamente es el poder de Dios. Se ve al final de este capítulo, el poder de Dios, el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Es el poder mediante el cual hemos sido perdonados. Nada más acuérdense de eso, porque lo vamos a ver. Lo que podemos ver es que no solo vale la teoría, no solo vale explicarles todo lo que hemos visto, la obra de Dios Padre, la obra de Dios Hijo y la obra de Dios Espíritu Santo. Lo que necesitamos es una oración para lograr ese entendimiento. Y es que, hermanos, se necesita tener ese entendimiento, se necesita tener revelación, se necesita tener esa iluminación, que eso es lo que quiere decir revelación. Necesitamos del poder de Dios a través de la oración para que el conocimiento de quién es Dios y cómo es su obra, escuchen, haga un efecto práctico en la vida de los cristianos. Por eso es que cuando uno actúa de manera incorrecta a lo que el Señor dice, es cuando todavía mostramos esa parte de que nos falta todavía el conocimiento, ese crecimiento espiritual. Y saben, hermanos, estamos en el camino. No vamos a llegar a ser perfectos, lo sabemos, ¿verdad? Pero estamos nosotros queriendo, estamos todos los días constantemente luchando por eso, por crecer en carácter conforme al modelo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pablo pide por un espíritu de sabiduría y de revelación. Y escúchenme porque yo sé que y muchos de los que nos escuchan, nos ven,
Todos hemos sido o hemos estado en lugares donde esa palabra de revelación, explota toda la concupiscencia del hombre y todas esas situaciones malentendidas de lo que es revelación, vuelan esos pensamientos desalineados y realmente desvirtúan lo que es la palabra revelación bíblicamente, ¿sí? Porque miren, fíjense rápidamente, apúntenlo, Deuteronomio 29:29, escuchen. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Pero fíjense el propósito, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. No se olviden de porque lo vamos a mencionar al ratito. Deuteronomio 29:29, está muy fácil de aprendérselo. Y nos está hablando ya Dios, ¿para qué nos reveló? ¿Para qué nos revela su palabra? Pues así rápidamente podemos decir, para obedecer. ¿Escuchamos? Por eso Pablo no deja de orar por los cristianos en Éfeso, para que ellos pudieran tener un conocimiento profundo de Dios, para que le conocieran como Él quiere que le conozcamos. Y eso también va para nosotros. Amén. La revelación de las Escrituras, hermanos, es algo que necesitamos del Espíritu. Es algo que necesitamos el Espíritu Santo para lograr ese entendimiento. Es verdad que Dios en su soberanía, escuchen, puede revelar algo o revelarnos algo de alguien, en particular de sus vidas. Sí, ciertamente, Él, y vuelvo a repetir, es soberano y lo puede hacer. ¿Me explico? Él nos puede revelar algo, ciertamente. Lo hemos visto ya en los dones, ¿se acuerdan? En las enseñanzas de los dones espirituales. Pero ¿saben una cosa? No es la forma como se relaciona nuestro Señor con nosotros. ¿Me explico? Y esto lo estoy hablando con fundamento y en apegado al Nuevo Testamento. Nuestro Dios se relaciona con nosotros a través de su palabra, es decir, Cristo, y con el Espíritu Santo que nos ha sellado para hacérnoslas entender. Y todos sabemos que con el cierre del canon bíblico, ¿cuál es ese? Apocalipsis. En 22:21 hay una palabra que dice amén. Ahí se cierra el canon bíblico. Por lo tanto, ya no puede haber cosa más revelada que lo que está escrito. Amén. Dios mismo advierte ahí mismo que quien añada o quita será reprendido. Y esto lo podemos leer en Deuteronomio, en Proverbios y en Apocalipsis también. Es decir, el orar por la revelación o conocimiento de las Escrituras es para que me pueda ser útil. Escúchenlo, escríbanlo, resáltenlo en amarillo, en bol 39. No era sí, ¿verdad? En esa era la letra. ¿Para qué me es revelado o para qué me da esa iluminación el Señor de la palabra? Para obedecer. Por eso, escuchen, debo orar como conviene y no como me conviene. ¿Escucharon? Y desde luego que esta iluminación la podemos tener en nuestros estudios personales, en nuestras reflexiones, en nuestra meditación de la palabra, ahí en tu casa. Tú puedes, ¿no te ha sucedido que el Señor te ha revelado cosas? De hecho, incluso ahorita en esta carta de Efesios que hemos tenido, muchos se me han acercado y me dicen, yo no había logrado ver cómo se hilaba el Espíritu Santo, cómo venía, y aquí ya nos confirma en Hechos, dice, qué tremendo, es una revelación. Eso es, ¿se dan cuenta? Pero no es fuera de la Biblia, está en la Biblia. Ahorita vamos para allá. Y también nos podemos tener una revelación a través de una exhortación, de un hermano, de alguien que te manda un versículo, o de las prédicas de los domingos, como les decía ahorita. Así es que por esto es por lo que oraba Pablo, es decir, Pablo ora por este tipo de conocimiento práctico para los efesios y para nosotros. ¿Sí? Por eso oramos hace rato. Por eso oramos precisamente, para tener conocimiento y sabiduría y revelación. Pablo les ha explicado la obra de Dios, es decir, doctrina, versículos de 3 al 14. Eso fue lo que les explicó, la doctrina. Y después de haberlo hecho, pide a Dios que puedan entenderlo. ¿Me estoy explicando? Por eso Pablo ora.
Y ora dando gracias a Dios por ello, pidiendo una comprensión de todo lo que les acaba de explicar. Hermanos, esto es bien importante. Es bien importante para poder hacer lo que nos corresponde y que es una evidencia de que nosotros estamos en Cristo, es que nosotros oremos por sabiduría y por revelación de la palabra. Por eso, ¿cómo se llama el tema? Orando por sabiduría y revelación. Y al ratito vamos a ver lo que es revelación, porque yo sé que esta palabra está muy manoseada, está muy desvirtuada y todo el mundo ya sabe, es que tuve una revelación. No, y vas a entender que no es así. No hay una revelación fuera de lo que es la Biblia. Y esas revelaciones muchas veces tienes que saber que la concupiscencia es engañosa. Viene de un corazón traicionero, sucio, engañoso, perverso, que está premeditado para poder tener beneficios propios. Entonces ahí es donde el Señor con su Espíritu Santo, a ti que eres ya sabio y que escuchas que alguien te dice tengo una revelación, desde ese momento se encienden las alarmas y el Espíritu Santo se enciende y te está diciendo aguas, aguas, aguas. Por eso es sana doctrina, hermanos. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Antes de entrar al estudio de versículo a versículo debemos entender bien, escúchenme, yo sé, porque por nuestra mente pasa, es que Dios es soberano. Sí, desde luego, pues todo lo hemos visto, lo conocemos, lo hemos estudiado. Dios es soberano y Él hace lo que quiera y lo que le plazca. Salmo 115. Pero eso no me exime a mí de que yo tenga que hacer lo que me toca que hacer y hacerlo como debo de hacerlo. Por lo tanto, tengo que aprender y saber que tengo que orar como hay que hacerlo y no como me conviene hacerlo. ¿Quién no ha escuchado allá en otros lugares donde dice, pide y se te dará, tú pide, pacta? No, y ahí tienes haciendo sesiones de oración y declarando y decretando, y esas cosas pues ya lo hemos visto, ya no vamos a retocar esto, pero sabemos que no es así. Por eso hay que aprender, saber orar. Los mismos apóstoles les dijeron al Padre, Señor, enséñanos a orar, ¿se acuerdan? Pero dejo bien claro esto porque pudiera confundir o malentenderse. Y escúchenme, desde luego que hay que orar por necesidades, por mis necesidades, desde luego. Necesitamos orar por las necesidades de los demás, es correcto hacerlo. Orar por la salud de los demás, por mi salud, es correcto hacerlo, la Biblia indica. ¿Es correcto orar por mi trabajo o por la necesidad de trabajo? Claro que sí. Por mi escuela, por mis exámenes, por mi futura esposa, por mi futuro esposo. Desde luego que sí. Pero lo que hoy Pablo nos va a enseñar es que no es lo más importante. ¿Escucharon? Y escuchen, ¿por qué? Porque yo sé que esto puede sonar algo raro, pero fíjense, con un fundamento bíblico. Mateo 16, apúntenlo, 26, dice, Mateo 16, 26 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Es decir, quizás tú tengas todas las posesiones materiales, has sido muy bendecido, pero te has olvidado del conocimiento de Dios. ¿Me estoy explicando? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve si tú no lo conoces realmente? Tú crees conocerlo, como bien decía mi hermano Víctor en la alabanza. A veces creemos que creemos. Y parece que suena incongruente, pero si lo analizamos bajo el Espíritu, es una palabra muy sabia. A veces creemos que creemos, o creemos que lo conocemos, en pocas palabras. Pero estamos muy lejos, hermanos. Estamos muy lejos y por eso es que tenemos que ser enseñados. ¿Sale? Dios quiere que sepamos quién es Él para que le creamos y para animarnos al saber cuál es nuestra esperanza y nuestra herencia. Es un Dios hermoso en bondad, hermoso en amor. Y muchas veces la gente se desvía, se desvirtúa y solamente es que Dios es amor, Dios es amor. Sí, pero conócelo bien. ¿Qué quiere de ti? Él lo hemos dicho mucho, es un Dios justo. ¿Qué quiere? Por eso Él quiere que nosotros lo conozcamos y cuando lo conoces, sabes que tienes una esperanza, pero que esa esperanza también trae una herencia, es lo que vamos a ver hoy. Así es que vamos al versículo 16, por favor.
Efesios 1, versículo 16. ¿Ya estamos ahí? Efesios 1, versículo 16. Dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Miren, dar gracias a Dios por todo es un síntoma del Espíritu Santo en tu vida. ¿Escucharon? La gratitud diaria es uno de los resultados de estar viviendo en Cristo, sin tener contristado al Espíritu Santo. ¿Saben una cosa? No me desvío, pero esto es parte de esto, porque hace 8 días recibíamos unos mensajes de unos hermanos que recibieron parte de la ayuda que ustedes hacen. Todos los domingos aquí recepcionamos de 10 a 11 de la mañana despensas para compartir en este tiempo de tanta necesidad, y siempre lo hemos hecho aquí en Casa de Oración Villahermosa Sur todos los domingos. Pero hace 8 días que repartimos, llegó una gratitud inmensa hacia el Señor, y hacia todos ustedes se los hago extenso. Denle gracias a mis hermanos por lo que han hecho, porque hemos recibido y nos hacía falta. Dios es bueno. Esa es una gratitud. ¿Cómo te puedes contestar que Dios está ahí? ¿Cómo puedes pensar que el domingo no ibas a tener, pero llega Dios y te dice: aquí está, tranquilo, yo ocupo todo para que mi pueblo esté cuidado, guardado? Esa gratitud diaria es uno de los resultados de estar viviendo en Cristo, hermanos, sin tener contristado al Espíritu Santo. ¿Escucharon? Eso es bien importante. Si tú tienes contristado al Espíritu Santo, no vas a ser para nada agradecido, para nada. Al contrario, todo vas a querer que tú te lo mereces tú, todo. Y sabes una cosa, el Espíritu Santo te va a enseñar a ser agradecido por todo. Y no es que seamos sadomasoquistas, simplemente que vamos a entender que Dios tiene un propósito en todo lo que sucede en nuestra vida. Para nuestros ojos puede ser malo, pero para los ojos el entendimiento y la sabiduría de Dios es algo que tú necesitas o yo necesito. Por lo tanto, Señor, gracias por todo. Y sin embargo, Pablo da gracias a Dios por los efesios. Escuchen, no a los efesios. ¿Se dieron cuenta? Pablo da gracias a Dios a los efesios, da gracias a Dios por los efesios y no a los efesios. Pero sin embargo se lo dice a ellos. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué se lo dice? ¿Saben por qué, hermanos? Todos los que me escuchan, aquí los servidores y los que están allá conectados. Porque es bueno que mis hermanos sepan que me alegro que siguen firmes en el Señor. ¿Escucharon? Es bueno que mis hermanos sepan que me alegro que siguen firmes en el Señor. Pónganse a pensar cómo creen que se sentían los efesios al verse perseguidos, marginados por esa idolatría de la cual ellos antes participaban, ellos antes trabajaban en eso, pero ellos habían salido. Y por lo tanto su propia familia, sus amigos, su círculo cercano ya los marginaba, se burlaba y les daba la espalda, pues se sentía tremendamente mal. ¿Cómo se sentirían? Mal. Pero tenían algo: fe y amor por los hermanos. Característica esencial de que el Espíritu mora en ti. Por eso es que ellos necesitaban ser animados, como hoy nosotros. Porque al estar en Cristo, nosotros podemos entender y depositar esas cargas, todas esas situaciones de estrés que vivimos a nuestro alrededor cuando tú le dijiste sí a nuestro Señor Jesucristo, y que tu familia te criticó, te dejó de hablar, te ve feo, te expone, todo eso, tú dices: yo quiero seguirte a ti, Señor. Y esa fe que tú tienes, vas a entender que el amor con los que tienen esa misma fe te va a unir. Y por lo tanto va a haber una comunión, coinonía. Y por lo tanto, cuando ellos sufren, tú sufres. Por lo tanto, cuando ellos se gozan, tú te gozas. ¿Se dan cuenta? Y eso era lo que estaba sucediendo. Era algo que los
Efesios mostraban ya. Nosotros hemos pasado por esa situación, yo estoy seguro que todos los que hemos decidido seguir a nuestro Señor Jesucristo, nuestra familia nos ha tachado, nos ha señalado, habla de nosotros, no sé, infinidad de cosas, nos juzgan, nos cuestionan, es que si ya eres cristiano, es que ya eres pastor, deberías de hacer esto. Hermanos, pidan por ellos, oren por ellos, que el Señor les muestre cuál es el propósito. Pero Pablo nos da esta enseñanza, y esta enseñanza es directa para nosotros, que la fe que profesamos debe manifestarse en oración y alegría por nuestros hermanos que perseveran en Cristo. ¿Se dan cuenta? Todos los que perseveran en Cristo nos causa alegría, gozo. Cuando tú has compartido el Evangelio y lo has llevado a alguien y tú ves que persevera, ¿no te da gozo? ¿Sí o no? Caso contrario, te entristece, te duele. Pero eso no quiere decir que dejes de orar. Seguimos orando. Y nunca hay rencor ni odio. No, hermanos, no, por el contrario. Pero algún día el propósito se verá reflejado en ustedes y en cada uno. Por lo tanto, nosotros, cuando alguien crece en sabiduría, en espiritualidad, en el servicio, nos gozamos, porque sabemos que es Dios operando en ellos. Y eso es una gran enseñanza de Pablo, pero también Pablo nos deja ver algo, porque dice, yo me acuerdo de ustedes. Es decir, él pensaba en ellos. ¿Y en qué debemos de pensar cuando piensas en los hermanos? Pues Pablo nos los dice. Fíjense, Filipenses 4:8, por favor. Filipenses 4:8, fíjense, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, ¿qué? Pensad. ¿Qué creen que llegaba a los pensamientos de Pablo acerca de los efesios? Esto, hermanos. Algo honesto, justo, puro, amable, porque él sabía que habían decidido seguir a Cristo a pesar de todo. Pensar en hermanos que perseveran en la fe en Cristo y en el amor de los unos con los otros trae mucha alegría al corazón, mucha. Así es que eso es lo que Pablo nos enseña hoy a nosotros. Y después de que nos hace ver cómo es que él se gozaba, él traía alegría en su corazón, les dice que él ora por ellos. Y como ya hemos dicho, es una oración para que tengan un mayor conocimiento. Así es que vamos a los versículos de Efesios 1, 17 y 18, por favor. Efesios 1, 17 y 18. ¿Ya estamos ahí? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y ¿de qué? Y de revelación en el conocimiento de Él. 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Hasta ahí nos quedamos, hasta ahí. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Cómo puedo tener un conocimiento mayor de Dios? No solo teórico, sino real, profundo. ¿Cómo puedo llegar a tener el conocimiento que Dios quiere que yo tenga de Él? ¿Cómo? La revelación. ¿Cómo llega la revelación? Por el Espíritu Santo. Pues tomando la doctrina de lo que hemos visto de Pablo acerca de este capítulo 1, donde nos explica bien desde la obra de nuestro Señor, de Dios Padre, desde los versículos 3 hasta el 14, donde nos hace ver la Trinidad, cómo interviene en la salvación del hombre, podemos ver que después de que llega Dios Padre, nos elige, nos predestina, Dios Hijo llega a la tierra, muere, se sacrifica por ti, por mí, en obediencia, en amor, sin decir ninguna sola palabra, lo hace, y el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo nos sella, nos da entendimiento, nos da autenticidad, nos protege, nos da capacidad, y solamente así, hermanos. Por eso Pablo ora para que nos dé un espíritu de sabiduría y de la revelación, que eso proviene del Espíritu Santo. Pablo ora para eso, hermanos. Y cuando nosotros esta enseñanza
es cuando tú te enteras que el hermano está queriéndose meter más con las cosas del Señor, quiere servir, quiere estar. Tenemos la obligación de orar por ellos. ¿Por qué? Porque es necesario que conozcan bien quién es Dios. Amén. Y esto es algo que produce el Espíritu Santo. Y es lo que precisamente nos dice nuestro Señor Jesucristo: les conviene que me vaya. ¿Se acuerdan? Les conviene que me vaya, porque llegará el Consolador y Él va a hacer que, pues, nos va a dar sabiduría en este mundo para no tropezar, pero también nos va a dar una mayor revelación de quién es Él. Y aquí abundo a lo que les comenté, que necesitamos saber y conocer lo que significa revelación. Porque sé que hay muchas personas que al escuchar la palabra revelación, como se los digo, pues vuela su mente. Tengo una revelación. Y miren, querer entrar a la palabra revelación, obviamente en griego es apokaluptu, así con K, apokaluptu, que es de velación, es una muestra de algo, de lo que, pero es de la palabra. Pero como les decía, hay esas personas que escuchan la palabra revelación, se les encienden las emociones, que van a recibir algo como si fuera la información reservada solamente para ellos. Y es una revelación que es luz, dicen ellos. Yo tengo una luz, pero esa luz, escuchen, es de espectáculos, llena de señales y prodigios. Cuando la luz de la revelación opaca las oscuridades y las tinieblas de tu vida y saca el pecado a la luz. Y entonces tú dices: ¿qué revelación? Señor, me estás haciendo entender que soy pecador. Y eso es lo que tenemos que entender de revelación, hermanos. No es una revelación: hermanos, tengo una revelación, Dios me habló. Y mi esposa sabe lo que digo. Para que la calle de aquí afuera la pavimentemos con concreto hidráulico. Levanten la mano, ¿quién? Porque me dijo el Señor que alguien, que de todos los de aquí, muchos van a dar 1,000 pesos. Tremenda revelación tuvo ese señor. Fue la primera vez que pisamos Villahermosa, mi esposa y yo. Salió llorando. El Señor ya no sabía, ya nos estaba moviendo hacia conocer la verdad. Eso es ilógico. ¿Cómo va a ser ese Dios? Y eso muchas veces, eso es lo que precisamente ensucia, daña el testimonio. Y luego las familias: no, hombre, te volviste cristiano, ¿eres así? O sea, tú eres de esos que roba, eres de esos que ya quieres salir. No. Predicamos la verdad, nada más. Predicamos a nuestro Señor Jesucristo crucificado, para que te haga entender que en Él tienes nueva vida. Amén. Una revelación profunda de quién es Dios, de lo que tenemos en Cristo y de lo que tenemos nosotros con Él, eso es lo que necesitamos en nuestra vida. Y eso, hermanos, es lo que nos va a tener firmes. Y escuchen, cuando uno tiene la revelación de la palabra, te transforma. De todos los que estamos aquí, de los que nos escuchan, alguna vez escucharon el Evangelio y los transformó, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque les fue revelado. No hubo forma de contrastar o de poder, no sé, derribar esos argumentos. Era la verdad, era Cristo. Hace días tuve un encuentro con un muchacho en una tienda de autoservicio y me decía que la verdad no existía, que era relativa. Todo el mundo ya lo ha escuchado, ya saben esos jóvenes. Dicen: no, es que la verdad no existe, es relativa, no hay verdad. Le digo: entonces todo lo que tú estás diciendo es verdad. Y se quedó pensando. Entonces, si tú dices que es verdad, te estás haciendo incongruente, porque tú dices que la verdad no existe, pero tú aseguras que la verdad no existe, entonces es una verdad. Y se quedó, le digo: no, la verdad. Sí. La verdad existe y se llama Jesucristo. Amén. Y saben una cosa, esta revelación nos va a hacer permanecer en Él, para poder ver dónde no hay que ir, para evitar tropezar y caer, para evitarnos la perdición a nosotros y a los que nos rodean, hermanos. Esto es revelación, ¿se dan cuenta? Es para entender las cosas de Dios, para tener la misma mente de Cristo. Y como lo vimos en Deuteronomio, es para obedecer. Así es que muchos
cuestionan, creen tener los argumentos, pero Cristo solamente te va a llevar hacia un solo camino, hacia el amor, hacia la verdad, hacia la paz, hacia la unidad, hacia Él. Él no va a separar, Él no va a dividir. El que quiere caminar con Cristo va a entender esta revelación. Su fe va a ser sostenida y su amor por sus hermanos va a ser mostrada. Es la luz del Espíritu Santo, su iluminación para entender lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra ya revelada. No hay otra revelación más que toda su palabra, el canon bíblico, no hay. Y saben, es necesario tener al Espíritu para comprender la palabra de Dios, es necesario. Ya se los he dicho, muchos ejemplos acerca de la lógica y el Espíritu. No hay nada de lógico en que le diga a Abraham, ve y sacrifica a tu hijo. No hay nada de lógico. Por eso Nicodemo no entendía que hay que nacer de nuevo. Nicodemo siendo un gran maestro, ¿se acuerdan en Juan 3? Nicodemo siendo parte del Sanedrín, no podía entender. El mismo Jesús, nuestro Señor Jesús, lo confronta y le dice, ¿cómo? Si eres maestro y no puedes comprender que tienes que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Y esto es una enseñanza para todos los que nos escuchan. No necesitas alabar a una imagen, adorar, no necesitas hacer cosas que tú piensas que vas a agradar a Dios. Lo que tú necesitas es nacer de nuevo, y es morir a tu vida pasada, morir a todos esos pecados y caminar una vida ante el Señor. Este conocimiento de Dios lo necesitamos todos los días, hermanos. Por eso Pablo ora para que ellos, los hermanos, no caigan en esos lazos del cazador. Imagínense vivir en esa situación de estrés, donde todo mundo los acosaba, donde habían visto una situación de la cual ellos participaban y aparte les dejaba una remuneración económica muy grande, la idolatría. Ese pueblo participaba ahí. Ahora ellos estaban en una presión grande, pero no nada más de estrés de sus familias, de sus amigos, sino ahora económicamente. ¿Cómo es que les digo esto? Fíjense, pues es que es necesario leer, estudiar la palabra de Dios, y nos hace ver que nosotros necesitamos comprender que en este mundo vamos a padecer por seguir a Cristo. Ese es el evangelio real, que nuestro Señor Jesucristo lo hizo desde que Él llegó y pisó esta tierra. Cuando el joven rico lo enfrenta y le dice, Señor, Señor bueno, ¿se acuerdan? Y le dice, ¿por qué me dices bueno si bueno solo hay uno, que es Dios Padre? Desde ahí estamos derrumbando muchos argumentos. Y le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Y qué le dice nuestro Señor Jesús? ¿Qué le dice? Ya tienes los mandamientos de la ley. ¿Y qué le dice el joven rico? He cumplido con todos. Bueno, ¿y qué hace nuestro Señor Jesús? Hace un extracto, una esencia de eso y se los deja ahora ya en la gracia. Fíjense, escuchen, porque esto es importante. Ahora se lo deja en gracia y le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Es decir, amor por los hermanos. ¿Qué hizo el joven rico? Se fue triste. ¿Qué es lo que quiero decirles? Que predicar el evangelio de una forma donde ven a Cristo, que todo se va a resolver, tarde que temprano van a abandonar a Cristo, porque van a empezar los problemas. Es mejor mostrarles a la luz su pecado con la palabra de Dios para decirles, no soy digno y por tu gracia puedo seguirte. Y entonces cuando quieran abandonar van a decir no, porque es algo enorme lo que he recibido. ¿Se dan cuenta? Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, pero esto es, hermanos, esto es precisamente la revelación. Esto es precisamente lo que el Señor tiene que darnos, esta revelación, este conocimiento, y lo necesitamos todos los días. Y esto es algo de lo que el profeta Isaías le advertía al pueblo de Judá. Pero ellos no obedecieron. Fíjense, Isaías 5:13 dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Es decir, no hacían
caso a la palabra, no hacían caso a los profetas. ¿Sucede hoy lo mismo? Sucede hoy lo mismo, hermanos. No sé si se acuerdan, y a mí me recordó mucho el clamor del rico en la historia del rico y el pobre. El rico dice ahí en Lucas 16, acuérdense, dice que el rico gozó de sus bienes en este mundo. Él estaba, y el pobre estaba a la puerta de la iglesia mendigando siempre por un pan, por algo. Pero dice que los dos murieron, y uno se fue al seno de Abraham y el otro al Hades, al infierno, por así decirlo. Y entonces, acuérdense de este pasaje, es muy ilustrativo, y lo que yo quiero decirles, ahorita se lo estoy parafraseando rápidamente, es donde el rico le dice: Padre Abraham, ven y moja mis labios porque me estoy quemando, tengo mucho calor. Y le dice: no, espérate, tú tuviste tus bienes allá, tú disfrutaste, porque le decía: mándame al pobre para que venga y moje. No, él ahora disfruta acá. Pero no, a lo que voy es de que muchas veces el pueblo no obedece teniendo a la mano la palabra de Dios. Y escuchen, y ahí mismo en Lucas 16, 27, el hombre rico dijo: Abraham, te ruego entonces que mandes a Lázaro a la casa de mi familia, era el pobre, que avise, escuchen, que avise a mis 5 hermanos que si no dejan de hacer lo malo vendrá a este horrible lugar. 29, le estoy leyendo una traducción actual, perdón. Pero Abraham le contestó: tus hermanos tienen la Biblia, ¿por qué no la leen? ¿Por qué no la obedecen? El hombre rico respondió: Abraham, querido antepasado, eso no basta. La justificación, esto no basta. Pero si alguno de los muertos va y habla con ellos, te aseguro que se volverán a Dios. En este mismo pasaje nos hace y nos da la revelación de que nadie de aquí, nadie de allá puede pasar para allá, ni de allá para acá. Es decir, ni del infierno hacia el cielo, ni del cielo hacia el infierno. Ya el que está ahí, ahí se queda. Eso derrumba muchos argumentos. No es tema, pero ya lo veremos. Entonces, en versículo 31, Abraham le dijo: y si no hacen caso de lo que dice la Biblia, tampoco le harán caso a un muerto que vuelva a vivir. La verdad, otra vez, aleteya, nuestro Señor Jesucristo, hecho en persona, es la verdad. Ahí está. ¿Cuántas familias conocemos, tenemos, que tienen la verdad a sus manos, pero le creen al hombre y no le creen a Dios? No es que nos crean a nosotros, por eso tenemos que ser enseñados. Tienen que creerle a Dios. Por eso las predicaciones, hermanos, es importante. Sin lugar a dudas, cada domingo hay una revelación especial, cada domingo hay una revelación que alumbra los ojos de nuestro entendimiento, porque aquí cuando habitamos juntos, escuchen, aquí cuando habitamos juntos y en armonía es cuando el Señor envía bendición y vida eterna a través de su palabra. ¿Sabían eso? Si no lo sabían, bueno, el Salmo 131, versículo 1 y 3 lo dicen, así es que no lo estoy diciendo yo. Por eso es que hay una revelación importante, por eso es que hay una bendición a través de su palabra. Pero escuchen algo bien importante: para que el sermón, para que la prédica, la enseñanza del domingo tenga poder, es necesaria la luz del Espíritu Santo. Y ese poder no es el poder que el mundo cree, o que muchos tergiversan, o que muchos confunden, o muchos malutilizan. El poder del Espíritu Santo es aquel poder, el poder de Dios que levantó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Es el mismo poder que Él hace y que utiliza para perdonarnos. Es el mismo poder por el cual tú has sido convertido. Es el mismo poder por el cual tú fuiste tocado en el corazón y decir: sí, Señor, eres tú. Ese es el poder. Por eso dice Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación. Gloria al Señor por su palabra, ¿verdad? Hermanos, sin esa luz del Espíritu Santo podríamos escuchar cientos de prédicas, pero sin esa luz es como un disco duro que lo estamos llenando de puro spam. Le estoy hablando a los jóvenes que entienden, ¿verdad? Spam, basura. No nos sirve. ¿De qué te sirve haber leído 40 veces la Biblia si no muestras esos frutos que hoy de los que estamos hablando? Pues esto, hermanos, es por lo que oraba Pablo. Y esto es algo que no se ve en reuniones de oración de las iglesias. Escuchen, porque esto es para nosotros. Es muy difícil ver en las reuniones de oración de las iglesias pidiendo oración por luz, por entendimiento, por revelación y por sabiduría.
Y es algo esencial, hoy lo estamos aprendiendo, ¿cierto? Es necesario pedir al Señor ese entendimiento, esa revelación, esa iluminación. Y por una sencilla razón, ¿saben por qué no se hace? Porque se buscan más los intereses personales que buscar el conocimiento de Dios. Es que el hombre así es. El ser humano está hecho a ver para creer. Entonces cuando el Señor responde a la oración, es que si eres tú Dios, no, es que yo estoy ahí, pero no me conoces. Por eso conozcámoslo, por eso hagamos esto, por eso entendamos y llevémonos esta tarea, esta enseñanza. Hagamos en nuestras reuniones de oración pedir esa revelación para la gloria de Dios. Y aquí viene el motivo, aquí viene una pregunta: ¿cuál es tu motivo de oración? ¿Por qué oras? ¿Cuál es lo que más te motiva a orar todos los días? Fíjense, Pablo nunca vimos en sus oraciones pedir bienes materiales, porque él sabía que había cosas más importantes. Él se centra en los bienes espirituales y que esto constituye fundamento en todo lo demás. Sabemos por antemano, sabemos que buscamos a Dios y a su justicia, ¿cierto? Y que todo lo demás, ¿qué dice? Es añadido. Entonces, es necesario decirlo, el entendimiento que tengamos de Dios, escuchen, el entendimiento que tengamos de Dios será proporcional a la alabanza que soy para Él. ¿Escucharon? El entendimiento o revelación de lo que tengamos de Dios es proporcional a la alabanza que soy para Él. Ya hemos visto en el versículo 12 que seamos alabanza y no hagamos alabanza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hermanos, todo este tipo de alabanza, cuando yo sea alabanza, voy a hacer alabanza en el servicio, voy a hacer alabanza en mi casa, en mi hogar, voy a hacer alabanza en mi trabajo, en mi escuela, voy a hacer alabanza en todos lados. Si Pablo pide mejor conocimiento, escúchenme esto, si Pablo pide mejor conocimiento para los efesios, que mostraban una fe sólida y un amor ágape por sus hermanos, ¿cuánto más nosotros necesitamos de ese conocimiento? Que a veces nos sentimos, nos disgustamos, nos separamos, nos dividimos y pensamos que seguramente está hablando de mí, o me odia, no me quiere, un montón de cosas, y publicamos cosas en dolor. Pero cuando tenemos que entender que Dios tiene un propósito, no podemos caer en eso. Si Pablo pide mayor conocimiento a los efesios, ¿por qué nosotros a poco somos mejores que los efesios? Yo creo que tenemos que ir viendo esto, cuánto más nosotros deberíamos orar los unos por los otros como un cuerpo en Cristo, para aumentar nuestro amor fraternal y nuestro conocimiento de Dios para ser un solo cuerpo, hermanos. En la Biblia obtenemos enseñanzas que debemos aplicar a nuestras vidas. Y ¿saben? No es para partir de mañana, no es ni siquiera para solamente en los domingos, como si se tratara de algo exclusivo. Debemos aplicarlo desde hoy, desde mañana y desde siempre. Todo lo que aprendemos. El aprendizaje que tomamos de esto es que este tipo de oración es el que tenemos que tener presente en nuestra vida de oración. Es decir, que no nos debe de faltar esta oración en nuestros momentos de oración. Y veamos la segunda parte de este versículo. Dice: para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Para qué pide Pablo entendimiento, hermanos? ¿Para qué está orando? Pues miren, es algo tan hermoso. Fíjense cómo Dios es tan bueno que todo lo que hace es para nuestro bien, y lo que Él quiere es que le conozcamos para saber lo que Él nos va a dar. Eso es tremendo. Que Dios como nuestro Dios. Dice, Pablo pide entendimiento para que comprendiéramos claramente dos aspectos de las bendiciones que habíamos recibido en Cristo y que nos van a ayudar en el sostenimiento de nuestra fe. No solo quiere que le conozcamos a Él, sino algo más. O sea, algo más quiere nuestro Dios. Quiere que le conozcamos, pero algo más Él busca que tengamos presente en nuestras vidas. ¿Y cuál es? Saber cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado.
Nosotros vimos en la primera parte, en todas las prédicas anteriores, que hemos sido bendecidos tremendamente con bendiciones espirituales, y los vemos del versículo 3 al versículo 14, y que han sido esas bendiciones y que han sido selladas por el Espíritu Santo. Pero hemos entendido que tenemos una esperanza en Él, algo que los demás, quien no tiene a Cristo, no lo entiende. O si cree que lo entiende, lo malentiende, y lo vamos a ver. Fíjense cómo el mismo Pablo en Romanos 8:24 nos habla de esta esperanza. Romanos 8:24, por favor. ¿Ya estamos ahí? Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué de esperarlo? ¿Quieren entenderlo un poco mejor? Vamos a traducción actual. Se ve muy clarito y ahorita lo explico. Dios nos salvó porque tenemos la confianza de que así sucederá. ¿Escucharon? Pero esperar lo que ya se está viendo no es esperanza, es más claro. Pues ¿quién sigue esperando algo que ya tiene? Entonces, ¿cuál es tu esperanza, hermano? ¿Cuál es tu esperanza, hermana? Allá arriba. ¿Pero la sabes que la tienes? Contesta. Sí, díganlo con fe, esa es fe. Yo sé que lo tengo, porque eso es fe, no lo veo, pero tengo la certeza y la convicción de que lo tengo. Esa es la esperanza. Por tanto, tenemos esperanza en lo que no vemos. ¿Se dan cuenta? Pero sí sabemos cuál es, según todo lo que hemos estudiado en este capítulo 1. Esto es algo que yo sé que a lo mejor es un poco difícil, pero sí lo comprendemos rápido, porque sabemos que todo lo que nos ha dicho, las bendiciones espirituales, todo eso, toda esa esperanza, la salvación, estar ahí con Él en la eternidad, no lo vemos, pero por el alumbramiento que nos ha dado la revelación de su palabra, sabemos que lo tenemos. Gloria al Señor. Pero hay quienes no lo tienen y creen tenerlo, que eso es lo más duro o lo, digamos que triste. ¿Han ido a un funeral? ¿Han ido a funerales donde hay gritos desgarradores? Obviamente la ausencia del cuerpo duele mucho, eso es definitivo, pero ¿saben por qué? Acuérdense que en Eclesiastés 11 Dios nos impregnó, ¿qué? La eternidad, eso fue hace 8 días, acuérdense. Entonces, en nuestro corazón existe la eternidad, no existe la muerte, porque fuimos creados no para morir, pero entró el pecado y morimos. Por eso es que en los funerales hay ese grito, ese desgarro, porque en nuestro corazón hay impregnada la eternidad. Pero cuando uno llega a Cristo y en la nueva revelación que tiene de la palabra y que sabe que la ausencia de aquí es ganancia por estar allá, cuando tu esposa, esposo o alguien que te va a doler, porque va a doler, pero vas a también a sentir una paz, porque vas a decir, ya lo alcanzaste. Ya lo alcanzaste. ¿Me estoy explicando? Y esa es la esperanza de la cual ahora gozamos, ahora disfrutamos, porque esa nos trae paz, nos trae seguridad. Por eso es importante compartir el Evangelio. Háganlo, que los apedreen, háganlo, den gloria a Dios. Que los ven feo, háganlo, que ya no los van a invitar, háganlo. No importa, háganlo con amor y con paciencia, háganlo. ¿Amas a tus papás? ¿Verdaderamente los amas? Comparte el Evangelio, compárteles. No pienses que porque son buenos, porque no, ya lo acabamos de ver. Necesitamos a Cristo, solamente a Cristo. Amas a tus amigos, amas a tus familiares, compárteles el Evangelio, ora por ellos, que el Señor toque, que el Señor abra corazones, que el Señor transforme. Si tú estás escuchando en este momento y has seguido todas estas prédicas y todavía tienes esa parte donde tú crees que sí debes, hazlo. Pídele fuerza y poder al Espíritu Santo, a Dios. Dile, Señor, envía tu Espíritu en mi cuerpo para que me dé ese poder para seguirte.
Compartamos el evangelio, hermanos. Hagamos nuestra obra. Necesitamos orar por un conocimiento más profundo de lo que solemos tener, para entender nuestra esperanza, lo que traerá paz y seguridad. Pero algo bien importante que también vemos aquí en este versículo es que hemos sido llamados. ¿Se dieron cuenta en el versículo? Dice, por lo cual, para que sepas cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y se los dije hace rato al inicio, hemos sido llamados y ha sido un llamado irresistible porque no depende de ti, depende de Dios. Él te llamó. Y va a ser imposible que renuncies porque Dios te ha llamado. Y saben una cosa, ¿han leído la parábola de la gran cena en Lucas 14? Donde el señor, el dueño de la finca, dice, voy a hacer una cena, y le dice, ve, invita, y nadie quiere venir, nadie quiere entrar, porque pues, los ricos están ocupados, los poderosos, porque tienen pretextos, porque tienen que hacer esto. ¿Sabes qué? Ve y ve por los mancos, por los cojos, por los enfermos, y mételos a fuerza. Hermano manco, cojo y enfermo, dale la gloria a Dios porque estás escuchando esto. Él te ha llamado. Y tú sabes que hay algo que cuando tú quieres desviarte e irte, hay algo que en lo profundo te dice, regresa, no puedes irte, no hay otra verdad, no hay otro camino, verdad y vida, nuestro Señor Jesús. Denle un aplauso a nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios, mi Señor. Y después de la esperanza viene algo bien bonito y bien hermoso, bien tremendo, viene la herencia. Por eso Pablo ora para que sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de los santos, Y esto es algo que sucede muy frecuente en el cristianismo. Sabemos que tenemos una herencia que el mundo no tiene, pero recurrentemente lo olvidamos. Frecuentemente lo olvidamos. Por eso Pablo ora a Dios para que conozcamos las riquezas que tenemos en esa herencia. No es lo mismo saber que tienes una herencia de tus padres, escuchen, no es lo mismo saber que tienes una herencia de tus padres a que conozcas a detalle las riquezas de esa herencia. ¿Entendemos? Dios quiere que tengamos una revelación. Lo hemos visto en este capítulo. Y cuando tú te enteras de esto, sí o no trae alegría, no trae gozo, no te da seguridad, no te dice, yo no soy un pobre, ni un mendigo, soy un rico, soy un millonario porque tengo a Cristo y en Cristo estoy completo. Gloria al Señor. Hermano, nuestros hermanos los de Efesios estaban padeciendo muy fuerte, persecución, burla, escarnio. Y como les decía, estaban de alguna forma también reprimidos económicamente. Ellos se habían dedicado por mucho tiempo a la brujería, a vender libros de brujería, y esto lo podemos ver a través de la lectura. Por eso les digo, lean. Todo el consejo, la Biblia no es un capítulo, es el libro. Y entenderlo, ahorita lo estamos de alguna forma dando esa iluminación que Dios nos ha dado para hoy. Pero cuando tú lees, por ejemplo, en Hechos, con el autor de Lucas, nos dice cómo era en Hechos 19, escuchen, otros, y ahí habla del pueblo de Efesio, dice, otros que habían sido brujos, traían sus libros de brujería y los quemaban delante de la gente, y el valor de los libros quemados era como de 50,000 monedas de plata. El mensaje del Señor Jesús se anunciaba en más lugares y cada vez más personas creían en Él porque veían el gran poder que tenía. ¿Qué habían hecho? Habían quemado todo eso. ¿Y cuánto dinero era? Muchísimo. Era mucho lo que tenían por esas ganancias de esa idolatría. Pero decidieron creerle a Jesús y decirle, no importa lo que carezca, mis riquezas están allá arriba. Es lo que Pablo está orando. Y ora por ti, por mí. Ahorita oramos. ¿Para qué? Para que no te sientas que no tienes nada. Tienes todo si tienes a Cristo.
Y nos damos cuenta cómo surgía la iglesia ahí con gran poder en estos lugares. Y es algo que Pablo en su viaje ahí a Éfeso, él pudo dejar mediante Dios y con el poder del Espíritu Santo todo esto. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo es esto, conocerlo, poder entenderlo, comprender que Dios nos está pidiendo: conózcanme, no te hace falta nada, yo te voy a dar todo, y todo lo que tú tengas aquí en esta tierra va a ser añadido por mí, de mí proviene todo. Tú eres mi hijo, pero tienes una herencia más grande allá en los cielos que te está esperando. Esfuérzate y sé valiente, porque a pesar de lo que tú puedas vivir aquí, lo que te espera allá no se compara con la gloria. No se compara la gloria de Dios con lo de acá. Por eso cantamos "Oh tu gloria", y la vamos a cantar al final, porque es hermoso cantar la gloria, conocer y querer la gloria de Dios en nuestras vidas, es tener esa revelación, ese entendimiento. Ya estoy terminando. ¿Por qué? Porque lo que sigue, hermanos, vamos a verlo más adelante y después. Quisiera darlo bien, con tiempo, porque es bastante y profundo. Porque Pablo lo que hace, y me regreso a lo que estaba yo informándoles, diciéndoles que después de unos años en prisión, cuando él está en prisión en Roma, él se entera de que los efesios padecían, pero él los había conocido que tenían suficiencia económica, y lo que hace Pablo es animarles con una carta diciéndoles: confía en Dios tienes todo, tienes esperanza y tienes una herencia. Necesitas orar para que te des entendimiento. Yo los animo, les decía Pablo, estoy parafraseando, para que el Señor, si yo estoy preso, me gozo por lo que he escuchado de ustedes, pero lo que vivo lo hago para pronunciar el Evangelio, para promulgar el Evangelio. Él hablaba con fundamento porque él vivía en el Espíritu, él tenía el poder de Dios en su corazón, él no vivía por lo que veía, él vivía por lo que tenía en Cristo. Amén. Por eso Pablo anima y ora a Dios para que por medio del Espíritu Santo ellas puedan ser animados y contemplar estas riquezas. Y hoy te animo a ti, hermano. Tú que me escuchas, quizás padeces en este momento carencias, a lo mejor dolores, a lo mejor situaciones de desgaste de tu propio cuerpo, porque es natural, la ley de la entropía, cada vez el cuerpo se va desgastando y llegan los dolores de los años. Pero si estás en Cristo, tienes una gran esperanza y herencia que te espera. ¿Qué tomamos de enseñanza para nosotros? Pues tenemos que tener la mirada puesta en Dios. Por el momento no vemos la riqueza ni la esperanza, pero tenemos la fe y la certeza de que está ahí para nosotros. Amén. Así es que, hermanos, lo que vamos a ver la próxima semana es el poder de Dios. Y lo que vamos a ver es el versículo 19 al 23, y es algo que es profundo y que necesita el tiempo, porque de aquí en adelante la oración se transforma en una exaltación, en una doxología de Cristo, que debiéramos distinguir esta parte, y es donde vimos precisamente que se desprende del versículo 10, donde se nos muestra esta revelación que en Cristo se tendrán todas las cosas, tanto del cielo como de la tierra. Así es que solamente lo vamos a leer por el momento y de aquí 8 días los explicamos bien. ¿Cuál es la superinminente grandeza de su poder? Versículo 19, Efesios 1:19, para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombre, y no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén, gracias Padre. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloria al Señor. Hermanos,
Pidámosle a Dios esa revelación, esa gloria. Pidámosle a Dios que nos dé entendimiento, que nos ayude a comprender su palabra, porque eso va a ser reflejo de lo que hagamos. Eso se va a ver en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en todos lados, hermanos. Gócense con aquellos hermanos que están firmes en la fe y que perseveran. Gócense, oren por ellos, también oren por los que se han desviado y que necesitan la oración y el poder de Dios para regresar. Que el Señor los regrese como a ese hijo pródigo. Los esperamos con amor y el Señor también nos quiere a nosotros transformar cada vez más el entendimiento de quién es Él. Le damos gloria al Señor, ¿verdad, mis hermanos? Vamos a orar, vamos a dar gracias. Señor del cielo, mi Dios, te damos gracias, Padre. Gracias por tu bendita palabra, mi Dios. Gracias por tu llamado que has hecho en nosotros. Ese llamado irresistible, Señor. No podemos, Señor, no podemos alejarnos de ti cuando eres tú, con tu poder, el que nos ha cambiado. ¿Cómo podríamos volver a regresar a esos desperdicios, Padre, de la cual habla Proverbios, tu palabra? ¿Cómo podríamos volver a comer de ese desperdicio si eres tú el que nos ha llamado? Señor, perdona nuestras transgresiones, perdona nuestras faltas y errores. El desconocimiento, Señor, nos hace actuar de manera incorrecta, Señor. Ayúdanos a enmendar lo que tenemos que enmendar. Ayúdanos a caminar por este camino angosto, Señor, de tu mano. Queremos, Padre, ser como tú, imitarte. Queremos llegar a estar allá contigo, mi Dios. Bendice a tu pueblo, Padre. Bendice, Padre, a tu pueblo. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre de tu Hijo amado, mi Padre Santo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Sí, Señor. Oh, tu gloria tan hermosa, oh, tu gloria quiero tener, oh, tu gloria tan excelsa, tu gloria en mí yo quiero ver, oh, tu gloria, Señor. Oh, tu gloria tan hermosa, oh, tu gloria quiero tener, oh, tu gloria tan excelsa, tu gloria en mí yo quiero ver. Dile al Señor, oh, tu gloria tan hermosa, oh, tu gloria, dile, quiero tener, oh, tu gloria tan excelsa, tu gloria en mí yo quiero ver. Queremos tu gloria, Señor. Queremos a tu Santo Espíritu, Dios, para que nos dirija. Por eso estamos aquí, Señor, sedientos de Él. Estoy a la puerta. Estoy a la puerta de tu casa. Tu gloria yo quiero contemplar. Estoy a la puerta de tu casa.
yo quiero contemplar. He limpiado mis manos, he limpiado mis pies, para adorarte tu rostro buscaré. He limpiado mis manos, he limpiado mis pies, para adorarte tu rostro buscaré. Oh, tu gloria tan hermosa, oh, tu gloria quiero tener, oh, tu gloria tan excelsa, tu gloria en mí yo quiero ver, oh, tu gloria tan hermosa, oh, tu gloria quiero tener, oh, tu gloria tan excelsa, tu gloria en mí yo quiero ver. Dile una vez más, dile al Señor, oh, tu gloria tan hermosa, sí, Señor, oh, tu gloria quiero tener, oh, tu gloria tan excelsa, tu gloria en mí yo quiero ver, tu gloria en mí yo quiero ver, tu gloria en mí yo quiero ver, Señor, yo quiero ver tu gloria sobre mí, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este hermoso tiempo, Señor, donde recibimos la gloria de tu Espíritu, Señor, y nos guía y nos ayuda a seguir. Mis hermanos, muchísimas gracias. Gracias a Dios que nos escucharon, mis hermanos. Gracias a ustedes por habernos acompañado en este tiempo, mis hermanos. Deseamos, a nombre de Casa de Oración, los pastores, el hermano Sergio, la hermana Tete, que pasen un domingo agradable en presencia del Señor. Estamos llenos de Él, mi hermano, así que sea el Espíritu Santo que nos controle. Dios les bendiga, mi hermano. Nos vemos el próximo domingo, primeramente Dios. Bendiciones.